Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Yo soy Lulu García y esta es la Iglesia Nuevo Pacto. Voy a leer el Salmo 133, Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres el único digno de recibir Amén. Gloria, honra, alabanza y honor. Aleluya. Vamos a cantar la alabanza 183, cuando veo hacia tu santidad. Cuando veo hacia tu santidad y contemplo tu admirable faz, cuando todas las cosas son vanas a tu luz, Señor. Cuando siento el gozo de tu presencia y tu amor envuelve mi voluntad, cuando todas las cosas son vanas a tu luz, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. La razón de vivir es adorarte, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Sí, Dios, nuestra razón de vivir es adorarte, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de gloria, de honra y alabanza. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, que siempre queramos buscar tu rostro, Padre. Ten misericordia, Padre, de todas las necesidades de tu pueblo, Señor, sobre todo de los que están enfermos de COVID. Creemos, Padre Celestial, que este virus está debajo de los pies de Jesucristo y todo aquel que necesite de ti, Señor. Tú vienes, Padre, y haces un toque sanador. Gracias, Señor, por tu amor derramado en la cruz. Amén, amén, Gracias, aleluya. Dios. Gracias, Señor. Dejamos la palabra al pastor. Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan nuevamente de estar siempre conectados. Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan de que ustedes abran sus casas para que pueda llegar directamente la palabra del Señor. Para mí es una gran bendición, hermanos, que ustedes me den la oportunidad y también, hermanos, es importante que ustedes tengan momentos de comunión, momentos de búsqueda del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar un ratito. Padre, Señor Dios, gracias te damos, Dios, por estos momentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tienes día a día, Señor, siempre dándonos el maná de cada día, Dios. Gracias, Señor, porque aún siendo inmerecibles, tú enviaste a tu Hijo por nosotros, a morir por nosotros. Gracias, Dios, porque el alimento espiritual es que tú tienes cada día, que nos da vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener claridad acerca de tu palabra. Ayúdanos a tener un momento de consagración
y de búsqueda de ti. Te amamos, te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, por Cristo Jesús. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado hablando acerca del nacimiento de la iglesia. Ustedes recuerdan ahí en 1 de Timoteo, gloria al Señor, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, estamos hablando acerca del misterio de la piedad. El misterio, hermanos, que había sido oculto por los siglos, pero que ahora ha sido revelado a toda la cristiandad. Bueno, vemos, hermanos, también que ya hemos hablado acerca de 4 aspectos. Los primeros 4 que dice, Dios fue manifestado en carne, esto es la divinidad, ¿sí? Pues Dios fue la divinidad, después Dios fue manifestado en carne, humanidad, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ese es el punto 5 que hemos estado hablando, ha sido creído en el mundo. Y bueno, habíamos mencionado acerca, hermanos, de esta situación. Habíamos hablado precisamente que en el Antiguo Testamento hubo quienes creyeron en el Mesías, pero muchos de ellos le creyeron, pero no lo vieron. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, José, etc. Todos ellos, hermanos, pero ellos estuvieron en el seno de Abraham, dice la Escritura. El seno de Abraham es un lugar de consuelo, donde, hermanos, ellos no habían ascendido al cielo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús todavía no había muerto. Y como no había muerto, entonces el cielo todavía no había sido abierto. Bastó cuando Jesucristo murió, dice la Escritura, que las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó. Y cuando se rasgó, hermanos, esto da idea de que el cielo fue abierto, hermanos, de que ahora nosotros tenemos acceso, ¿sí? Ustedes recuerdan aquella visión también, hermanos, de que el cielo fue abierto, y cuando se abrió, entonces Cristo Jesús fue el propulsor, el que abrió los cielos, y a través de él, hermanos, nosotros ya tenemos acercamiento, hermanos, a la presencia de Dios. Ustedes recuerdan también en la figura del lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo, hermanos, un gruesor que según los eruditos mencionan que era un grosor de como de 10 centímetros de espesor. Este velo también se abrió, hermanos, y cuando se abrió, hermanos, quiere decir que tenemos acceso ahora a la presencia de Dios. En otras palabras, hermanos, han cesado los sacrificios que una y otra vez se hacían, hermanos, a fin de purificar nuestros pecados. Pero, hermanos, cuanto más pecados, más sacrificios. Más pecados, más sacrificios. De tal manera que era una situación de nunca acabar. Pero dice la Escritura también, hermanos, que Cristo Jesús, con un solo sacrificio, dice que nos hizo perfectos, y ahora nosotros tenemos entrada, hermanos, a la presencia de Dios. Bueno, habíamos mencionado esto, entonces, ya desde el Antiguo Testamento se había hablado acerca de la venida del Mesías, ¿sí? Pero, hermanos, no la habían conocido, de tal manera que cuando las tumbas se abrieron, entonces ellos ya, hermanos, pudieron pasar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. También, hermanos, habíamos considerado la situación del ministerio de Juan Bautista. Se le llama Juan Bautista porque ese era su ministerio, el bautismo, ¿sí? Y él bautizaba, hermanos, con agua, pero también era el bautismo de arrepentimiento. De tal manera, hermanos, que cuando él bautizaba, hermanos, quiere decir que él no bautizaba en el Espíritu, sino que él vino a anunciar al Mesías, el que había de venir. Así que Juan, hermanos, empieza su ministerio antes de Cristo. ¿Pero con qué propósito, hermanos? Para dar a conocer el Evangelio. Para dar a conocer, hermanos, lo que Cristo Jesús habría de hacer en esta tierra. Así que el ministerio de Cristo, hermanos, venía precedido por el bautismo de Juan, por el ministerio del bautismo de Juan. Ustedes recuerdan cuando al profeta Juan le habían dicho, ¿sí?, que de parte de quién él venía. Y él dice, él decía que venía a hablar, ¿sí?, acerca del Mesías.
pero él no era el Mesías. Él iba a dar, hermanos, las buenas nuevas, pero él no era el de las buenas nuevas. De tal manera, hermanos, que Cristo Jesús, hermanos, estaba siendo hablado por el profeta Juan Bautista. Y ustedes recuerdan que el profeta Juan Bautista él pertenece al periodo, digamos, más bien, hermanos, los inicios del Nuevo Testamento. Pero hay algunos que consideran que Juan está en el periodo intertestamentario. Pero, hermanos, otros lo ponen, hermanos, al comienzo del periodo testamentario. Pero bueno, esta es una situación que no vamos a detallar. Lo que sí es cierto es que dice la Escritura que Juan vino a dar a conocer acerca del Mesías. Juan vino a hablar acerca del Mesías. Gloria al Señor. Y Juan lo que estaba haciendo es que él estaba dando el bautismo en agua. Pero Cristo Jesús vino a dar el bautismo, hermanos, en espíritu y en fuego. El bautismo, hermanos, para perdón de los pecados. En cambio, el de Juan era el bautismo para arrepentimiento. Así que el profeta Juan siempre confesó ser el enviado de Cristo. Él no era, hermanos, Cristo, sino que él era el enviado de Cristo. Y esto fue, hermanos, su mayor ministerio, dar a conocer la obra de Cristo, ¿sí? Juan fue, hermanos, a su vez, recordemos que Juan fue el que bautizó, ¿sí?, a Jesucristo. Hermanos, pues ustedes recuerdan, hermanos, que estuvo ahí una paloma, y también ahí en Juan capítulo 3, del 13 al 17, se menciona el bautismo de Cristo, donde se menciona, hermanos, que Cristo Jesús fue sumergido en agua, hermanos, y ahí apareció una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto hace ver, hermanos, que estaba ahí la presencia del Dios Padre, fortaleciendo, hermanos, dando validez, hermanos, al ministerio de Jesucristo como ser el Hijo de Dios. Pero también podemos ver ahí mismo en el bautismo de Juan que aparece también una paloma. Y la paloma, hermanos, está tipificando la presencia del Espíritu Santo. De tal manera que ahora está ahí la presencia del Espíritu Santo, está Dios Padre y está siendo, hermanos, bautizado Cristo Jesús. Así que vemos ahí la Santísima Trinidad obrando poderosamente, ahí en ese momento. Gloria al Señor. A partir de entonces vemos el ministerio de Jesucristo, después de que, hermanos, Juan terminó su ministerio y terminó pues siendo decapitado. Pues después vamos a ver, hermanos, cómo hermanos, se inicia lo que podemos decir, hermanos, el ministerio propiamente de Jesucristo. Lo que primeramente vino a hacer Jesucristo es que Él vino, hermanos, a hacer milagros. Él daba milagros, Él sanaba enfermos, ¿sí? Él levantaba cojos, daba vista a los ciegos, y un sinfín de milagros, multiplicaba el alimento. Y después empezó a dar palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Así que lo que él hacía, después se lo predicaba. Y bueno, vemos cómo fue su ministerio asombroso, porque dice la Escritura que miles de gentes iban con él. Iban muchas gentes con él, y bueno, su ministerio iba cada vez más y más y más. De tal manera que la gente lo quiso halagar, lo quiso vanagloriar, pero él se escabulló. Hermanos, y él se iba al desierto, él se iba a la montaña, hermanos, a pasar seguramente meditando. Pero dice la Escritura que todo el tiempo Cristo Jesús, hermanos, todos los días iba a la iglesia, hermanos, es decir, del campo él bajaba a la ciudad. Bueno, él subía porque era Jerusalén ya es un lugar alto, hermanos, y él subía, hermanos, a la iglesia a tener comunión con el Padre Celestial, y a partir de entonces él empezaba a hacer su obra ministerial en esta tierra. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, cómo en 3 años y medio, cómo la obra de Jesucristo fue cada vez más y más y más, de tal manera que según los estudiosos, los eruditos, han considerado, hermanos, que la iglesia de Jerusalén rebasaba más de 30,000 personas. En tan poco tiempo esta iglesia fue un momento de explosión. Explosión, ¿por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús era ahí
pues el pastor, él era el ministro, él era el Señor, él estaba hablando acerca de Cristo, del Padre Celestial. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, el ministerio de Jesucristo fue un momento explosivo, hermanos, de muchas regiones, de todo lo que se le considera, hermanos, aquella región de Asia Central. Hermanos, muchas gentes iban a Jerusalén a escuchar al Maestro, ¿sí? A escuchar al Mesías. Hermanos, vemos ahí una teofanía, una hermosa teofanía, y cómo ese ministerio, hermanos, llegó a su fin. También podemos considerar que el ministerio de Cristo Jesús llegó a su fin en esta tierra, pero podemos recordar lo que él había dicho: no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. De tal manera, hermanos, que en tan solo 3 años y medio, hermanos, la obra del Padre Celestial, Cristo Jesús, hermanos, llegó a su límite, y después, hermanos, él subió al cielo, y después, hermanos, fue la obra, hermanos, de los 12 apóstoles. Así que lo que podemos considerar, que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están considerando acerca, hermanos, son cronistas, son autores vivientes del ministerio de Jesucristo. Ellos fueron, hermanos, testigos veraces de lo que Jesucristo hizo en esta tierra. Ellos fueron, hermanos, ellos presenciaron los milagros, las palabras de ciencia. Ellos presenciaron todo, hermanos, lo que Jesucristo hacía en esta tierra. Hizo en esta tierra, pero ahora él había ascendido al cielo. Él ya no estaba. Y ahora, hermanos, les había dado, hermanos, ahí podemos ver en Marcos capítulo 16, él les había dado un gran cometido: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si ustedes observan, hermanos, ya no estaba Cristo Jesús de manera presencial, pero ahora, hermanos, iba a ser la labor, hermanos, de los 12 apóstoles y el nacimiento de la iglesia. Eso es lo más bello, hermanos. Y hemos estado discutiendo esta situación, el nacimiento de la iglesia. Y bueno, cuando vemos, hermanos, el libro de Hechos, ya no vemos ahí la presencia de Cristo Jesús en su persona, pero sí vemos ahora el trabajo que va a hacer la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, va a ser ahora el protagonista de la iglesia. Así que es a través del Espíritu Santo. Cristo Jesús había dado ya, hermanos, los principios. Hermanos, Cristo Jesús ya había dado, hermanos, las enseñanzas, su ministerio aquí en la tierra. Pero ahora, hermanos, le tocaba, hermanos, ¿sí?, a los 12 apóstoles continuar la obra que él había iniciado. Y eso, hermanos, lo vamos a ver precisamente ya en el libro de los Hechos. Ya no está Cristo Jesús, pero está la obra del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, lo vamos a ver, hermanos, cómo se va a ir desenvolviendo a través del surgimiento, el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Y lo primero que podemos ver, hermanos, es que precisamente en Hechos capítulo 7, vemos, a través de la muerte de Esteban, se vienen muchos acontecimientos, empieza la persecución de los cristianos, y lo que va a pasar, hermanos, que Esteban va a ser el primer mártir, el cual, hermanos, él va a sufrir, él va a morir siendo apedreado, pero gracias a eso, hermanos, permitido por el Espíritu Santo, vamos a ver cómo toda la gente, los cristianos que estaban en Jerusalén, van a empezar ellos a salir a todos los rincones de Asia, de tal manera que sí, ellos se van a establecer en otras regiones, en otros lugares, hermano, pero los 12 apóstoles se van a quedar en Jerusalén. Ellos van a ser, por decir así, hermanos, las cabezas, ¿sí?, de lo que va a surgir, de tal manera que recuerden aquella palabra que Jesucristo les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues ahora, hermanos, esa palabra se había de cumplir. Si ustedes observan, hermanos, primeramente Jesucristo había dicho, recuerda aquella mujer sirofeniza, en la cual fue a rogarle a Jesucristo de que esta mujer tenía necesidad de que orara, de que sanara a su hija porque estaba endemoniada. Entonces Jesucristo no le hizo caso. ¿Por qué?
porque, bueno, los apóstoles le habían dicho, despídela que es molesto, palabras más, palabras menos, y Jesucristo le había dicho, no es bueno darlo el pan a los perrillos. Lo que estaba diciendo que el Evangelio había sido destinado, primeramente, hermanos, solamente a los judíos, pero hermanos, por la fe de esta mujer había dicho, sí, Señor, para aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y bueno, ella no era judía, de tal manera que ella era un gentil. Por eso, hermanos, a partir de entonces el Evangelio se abrió. Como los judíos despreciaron el ministerio, como los judíos rechazaron, hermanos, la obra de Cristo Jesús, entonces la fe, hermanos, la evangelización se volteó ahora del lado de los gentiles. Por eso ahora Cristo Jesús había dado ahora una segunda palabra. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo que ahora? Bueno, que el Evangelio se había abierto ahora al mundo gentil. De tal manera que, gracias con la muerte de Esteban, empezó a haber, hermanos, una explosión del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se establecieron en nuestras regiones, en otros lugares, ya no en Jerusalén. Jerusalén había sido, hermanos, el punto medular. Jerusalén había sido el punto donde se había iniciado el Evangelio. Pero, hermanos, ahora el Evangelio, hermanos, se empezaba a extender a todos los rincones, hermanos, y todo esto, ahora era posible. Tanto judíos como gentiles, el Evangelio ahora era dado para ellos. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Y ustedes observan, hermanos, que ya hermanos, empieza a expandirse el Evangelio. De tal manera que tuvieron, hermanos, que ya había en Samaria, y en Samaria eran los límites de lo que estaba considerando, hermanos, la región, hermanos, para evangelizar, pero ahora el Evangelio se empezaba a extender, de tal manera que enviaron a Pedro y a Juan. ¿Y quiénes eran ellos? Eran apóstoles que habían caminado con Jesucristo y que ahora se necesitaban obreros para continuar con la misión más allá. Entonces, sí. Y bueno, también ustedes recuerden ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque, hermanos, esta cita era una cita, hermanos, que el apóstol Lucas ha sacado, hermanos, del ministerio de Jesucristo, que eran unas palabras de Jesucristo y que ahora tenía validez. Ahora el Evangelio se estaba expandiendo por todos lados. Gloria al Señor. Y en Hechos capítulo 11, ya lo podemos ver, hermanos, cómo el Evangelio ya empieza a crecer cada vez más. Capítulo 11, versículo 19. Ahora dice, y los que habían sido esparcidos, esto fue a consecuencia de la muerte de Esteban. ¿Sí? Por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, estuvieron hasta Fenicia, ustedes en varios lugares, Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y luego dice, y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahora el Evangelio ya no iba a ser únicamente para los judíos. Ahora eran judíos cristianos que estaban hablando la palabra de Dios a los gentiles. Y dice, y mandó el Señor, del Señor estaban todos ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, gentiles que no eran, hermanos, gente que no eran judíos, ahora estaban empezando a ser cristianizados. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo la iglesia empezaba a crecer, empezaba a expandirse, empezaba a tener, hermanos, cada vez más adeptos. Gloria al Señor. Ahora,
¿Qué fue también lo que provocó esto? Ustedes pueden sacar a colación también el caso de Pablo. Pablo, hermanos, era un acérrimo, hermanos, perseguidor de la iglesia. Pero ahí en el capítulo 7 de Hechos, versículo 58, ¿sí?, podemos atestiguar cómo Pablo perseguía a la iglesia. Dice, y echando fuera de la ciudad, le apedraron, está hablando de Esteban, le apedraron y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y observen, hermanos, Saulo era uno más, era un acérrimo perseguidor del evangelio, era un acérrimo perseguidor, hermanos, de la fe que se solía llamar el cristianismo. ¿Sí? Y apedraron a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero lo que es importante es hacer notar cómo es que precisamente Pablo también era un perseguidor de la iglesia. Pero ustedes han sabido, hermanos, que entre más se persigue la fe, esto, hermanos, más crece y más se va a desarrollar. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, poco a poco va el crecimiento de la iglesia y ya después, hermanos, del glorioso ministerio de Cristo, vemos ahora en escena, hermanos, el ministerio del apóstol Pedro. En el capítulo 2 de Hechos, Hechos 2, versículo 41, dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Ahora vemos, hermanos, el desarrollo del ministerio del apóstol Pedro. Pedro, hermanos, ustedes recuerdan que Pedro estuvo trabajando siempre casi paralelamente con Juan. Si ustedes observan claramente, en los 4 evangelios vemos siempre a Pedro y a Juan compitiendo entre ellos mismos. Eso no sucede cuando ya lo vemos en el libro de los Hechos. Entre Pedro y Juan, en los evangelios los vemos que hay competencias entre ellos, ¿no? ¿Sí? Vemos que primeramente Juan llega a la tumba y después llega Pedro, ¿no? Pero Juan se detiene, ¿sí?, a mirar la tumba de lejos y Pedro entra, ¿no? Ustedes ven a Pedro siempre competitivo, siempre tomando mucha iniciativa, pero te voy a decir, Juan siempre estaba al lado de Jesucristo. Él es el que se recargó en la mesa, en la Santa Cena. Y bueno, vemos, hermanos, entre ellos siempre competencias. Pero con nosotros ya vemos, hermanos, el ministerio de ambos en el libro de Hechos. Ahora los vemos caminar juntos. ¿Sí? Ellos ya han dejado las rivalidades, ellos han dejado ya las competencias, y ahora vemos cómo ellos dos están trabajando muchos, levantando la iglesia. Por eso dice, ¿sí?, que estaban juntos, dice, y así que los que con gozo recibieron su palabra, fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Vemos, hermanos, como una sola predicación del apóstol Pedro había, hermanos, evangelizado a más de 3,000 almas. ¿Sí? Gloria al Señor. Y ahora, nosotros, si vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Observen, ahora, no tan solo Pedro había hecho un discurso que había salvado 3,000 almas. Ahora vemos que da otro discurso y muchos se van a convertir, más de 5,000. Pero dice que solamente eran varones. Así que si lo contamos por 3 o por 4, porque seguramente había mujeres y había niños. Así que tú te puedes imaginar cómo en poco tiempo la iglesia empieza a crecer, empieza a tener, hermanos, sus momentos, hermanos, de explosión. Y ahora en el capítulo 4, versículo 31, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Bueno, si esto no hubiera sido posible, hermanos, esto tuvo que ver, sí, hermanos, la obra del Espíritu Santo. No es que el apóstol Pedro hubiera sido muy diestro, muy buen orador,
sino que hay un factor importante aquí. Ahora era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, guiando a las personas, dirigiendo a las gentes para que ellos pudieran, hermanos, hablar acerca del Evangelio. Hermanos, por eso es que, hermanos, tanta gente se convirtió porque era la presencia del Espíritu Santo obrando de manera segura. Gloria al Señor. Y bueno, estamos en el libro de Hechos. Si nosotros nos trasladamos ahora ahí en el capítulo 8 de Hechos, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Gloria al Señor. Dice que iban predicando. Así que, hermanos, bueno, cuando uno piensa sobre Samaria, Samaria está al norte de Jerusalén, que eran los límites en que Jesucristo había dicho que me seréis, bueno, era parte de los límites que Jesús había dicho. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Gloria al Señor. Así que ahora, hermanos, el Evangelio había llegado hasta aquellos rincones y iba mucho más. Y lo podemos ver claramente, hermanos, en el caso de Felipe. Gloria al Señor. Donde Felipe es uno más. Como la iglesia empezó a crecer, bueno, había mucha gente que empezaba a conocer de Cristo, pero se necesitaban obreros. Se necesitaban obreros, hermanos, que pudieran ocuparse de estas gentes que habían sido, que se les instruyera, que se les enseñara, que se les hablara, de tal manera que entre los apóstoles, los que se habían quedado y habían sido entrenados por Cristo Jesús, hermanos, hubo tal discusión porque ellos se estaban dedicando a servir las mesas, de tal manera que ellos desatendían las cosas espirituales. Entonces se pidió que se ordenaran 7 personas para ocuparse en el trabajo de las cosas prácticas. A esto se le llamaban, hermanos, los diáconos. Los diáconos que eran parte de la iglesia de Cristo, pero que ellos iban a atender las cosas prácticas, como atender las mesas, como la limpieza y, bueno, todas esas situaciones. Entre ellos, hermanos, bueno, ahí salió precisamente Esteban y también salió Felipe. Bueno, pero Felipe fue un evangelista, de tal manera que estos hermanos también ahora está hablando sobre la poderosa mano de Dios. Recordemos que en un ministerio, en la iglesia de Cristo hay 5 ministerios, ¿sí? Está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, o lo que el apóstol Pedro llama sobre la poderosa mano de Dios. De tal manera que ellos empezaron entonces, hermanos, a apoyar a la gente que estaba empezando a salir en la obra del Señor. Si nosotros vamos ahí en Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, perdón, este ya lo leí, es el caso de la mujer sirofenicia, gloria al Señor. Ya habíamos leído, ¿sí? Cómo es que ahora el evangelio no solamente estaba reservado para los judíos, sino que también el caso de los cristianos. No sé si me dé tiempo, pero voy a abordar el tema, hermanos, de Cornelio. Cornelio, que lo vemos muy claramente, ahí en Hechos capítulo 10, del 1 al 17. Vamos a leer algunos detalles. Dice: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, cuando hablamos de un centurión es un oficial del ejército romano. Es decir, era una persona importante dentro del ejército de Roma, pero era un gentil, ¿sí? Y dice, la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día, el ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándole, tuvo miedo y dijo,
¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos? Bueno, Cornelio era un gentil, era un principal dentro del... un principal, es un oficial del ejército romano, pero era un gentil, hermanos, es decir, no era un judío, pero un hombre piadoso, ¿sí? Era un gentil puro, se le conoce, un hombre que daba limosnas, que daba ofrendas y que oraba mucho. Dice, pero hermanos, él era un hombre salvo, se puede decir. Y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarles todo, les envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar acerca de la hora sexta, y le vino una gran hambre y quiso comer. Y quisiera, hermanos, que pusieran mucha atención en esto, porque esto es decisivo dentro, hermanos, de la cristiandad. ¿Cómo es que Dios ahora le va a hablar a los gentiles? Y bueno, esta es la visión a través de estos animales. Dice, y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él como un gran lienzo, atado a los 4 cabos, y era bajado a la tierra, el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y de aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, es una visión simultánea que se da entre Cornelio y el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Esto se da en el tiempo de Pentecostés. En el tiempo de Pentecostés, según lo apunta ahí en el capítulo 11. Vamos a verlo, capítulo 11, en el versículo 15 al 18. Dice, y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que Dios les dio el mismo don también, como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Qué estaba mostrando aquí la visión que había recibido tanto Cornelio como el apóstol Pedro? Bueno, de que ahora el Evangelio no solamente había sido destinado para los judíos, sino que ahora el Evangelio, hermanos, era también para los gentiles. Los judíos habían rechazado al Mesías. Hermanos, pues entonces Dios abrió puertas para el mundo gentil. Así que esta visión, hermanos, la que tuvo Pedro y la que tuvo Cornelio, nos da la garantía y nos da la prueba, hermanos, prueba de manifiesto de que Dios había quitado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y que ahora el Evangelio tenía cabida para ellos, tanto a judíos como gentiles. Vamos a verlo esto en Efesios capítulo 2, versículo 14. Observen, hermanos, si el Evangelio fue despreciado por los judíos, ahora es tornado a los gentiles. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando hace la pared intermedia de separación, se está refiriendo precisamente a la cortina que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, ¿sí? Y reconciliar con Dios a ambos un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. ¿Qué está diciendo la Escritura, hermanos? Bueno, que ahora el Evangelio no solamente estaba destinado para los judíos, sino que ahora el Evangelio era para todos aquellos que lo quisieran. Para aquellos hermanos, sí, el Evangelio había tenido sus extensiones para los judíos, pero también para los gentiles. Ahora, hermanos, estaban, hermanos, en igual de derechos, ¿sí? Al conocimiento, al conocer a Dios y al plan de la salvación. Me estoy recordando, hermanos, el caso del concilio, el concilio que hubo en Jerusalén. Creo que está en el capítulo 15, 16, 15, en el capítulo 15, en donde, hermanos, se estaba discutiendo sobre si los gentiles tenían que judaizarse, es decir, hacerse, hermanos, a la manera de los judíos. Era una iniciativa que se estaba haciendo, hermanos, de los fariseos. Y bueno, lo que hicieron los apóstoles, bueno, ahí está que se reunieron, hermanos, los 12 apóstoles, se reunieron Pablo también, hermanos, y bueno, y se habló, poniendo como ejemplo, Pedro, hermanos, la visión que había tenido aquí juntamente con Cornelio, de que el Evangelio también había sido destinada para los judíos, para los cristianos, y que no necesitaban judaizarse, hermanos, ni hacerse la circuncisión a la manera de los judíos. Es decir, hermanos, el Evangelio, hermanos, era para los judíos y también para los gentiles. La visión, finalmente podemos ver que la visión de Cornelio y de Pedro sentó un precedente y declaró que los gentiles ya no tienen que pasar por la puerta de las tradiciones judaicas, sino que ahora, hermanos, ellos ya no eran prosélitos del judaísmo, sino cristianos. Ellos, hermanos, ya no tenían que hacerse la circuncisión, sino que únicamente aceptar al Mesías, aceptar a Jesucristo como su Señor. Era únicamente la prueba para la salvación eterna. Bueno, entonces, hemos visto, hermanos, el caso de Pablo, hemos visto el caso de Cornelio, de Pedro, ¿sí? Hemos visto el caso de Juan Bautista, ¿sí? La muerte de Esteban, sus consecuencias que trajo, y falta algo más, hermanos, hablar sobre el ministerio de Pedro para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Pero eso, hermanos, como es Pablo, hermanos, lo vamos a ver en otra sección. Aprovecho para saludarles, mandarles saludos. Estoy aquí, hermanos, ahora en Tijuana. Pero, hermanos, les envío un saludo a toda la iglesia, a los hermanos que se conectan, y primero Dios les pido de favor que se conecten también el día domingo, que hemos estado hablando sobre si es bueno celebrar la Navidad, primeramente si es cristiana la Navidad, ¿sí? Hablamos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Los estudiosos, hermanos, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, Jesucristo nació en el mes de septiembre, más o menos, ¿sí? Porque son 6 meses después de Juan, y Juan parece ser que él nació como por marzo, y bueno, vamos a continuar después ahora el significado del árbol, el árbol de Navidad, y eso lo vamos a ver, hermanos, el siguiente domingo. Así que les mandamos saludos y bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios esté con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, hermanos.